Claro. Entonces, esto va a ser todo un caso, Yo coincido contigo en el punto de que sería un tema que, más allá de que nos encantaría ganar el criterio en una fase preliminar, en un amparo, creo que es un tema interesante que creo que es digno por la importancia y trascendencia de análisis de la Corte, y creo que evidentemente en caso de ganar el criterio lo que habría que detonar en un segundo momento es una regulación, sí, porque creemos que al final el precedente tanto se puede usar para bien, que son lo que buscamos, como para encontrar una vía pues perniciosa de investigación. Entonces lo que justamente buscamos es eso, ¿no? Poner el tema en el centro, llevarlo a un amplio debate jurídico, no solo a nivel parlamentario, sino también a nivel jurisdiccional, y a partir de ello decir dónde estamos, qué resultados hemos tenido en corrupción, que son muy pobres, y qué es lo que realmente necesitamos hacer para entrarle. Basta ya de meros sistemas o elefantes blancos. La realidad es que necesitamos casos, y casos importantes que se ganen en beneficio de los ciudadanos. No, y además, ahorita que está la cresta de la ola muy alta, en función de que hay una cruzada en contra de la corrupción, bueno, pues esto sería muy importante dejar este antecedente, ¿no? Sí, y este debate se tiene que dar considerando el contexto, como bien lo mencionó Estefanía. Estamos en un país con índices inmensos de corrupción, con 0 sentencias. La única sentencia que hubo en el año pasado en grandes casos de corrupción fue la broma esta en contra de Duarte. Entonces, y no hubo una recuperación de activos. O sea, todo el mundo estaba enfocado en investigar, pero no en recuperar los activos. Entonces, este personaje va a salir. Todo su dinero va a seguir en su cuenta, y todos los mexicanos vamos a seguir con un hoyo en el erario público. Entonces la idea aquí es, se tiene que considerar justamente por qué se le ha dado ese papel a la víctima justamente en este país, y por qué se ha fortalecido justamente esa figura. O sea, no estamos en cualquier otro país donde el sistema funcione perfecto, donde haya una historia de persecución excelente de la corrupción. O sea, justamente desde el 2008 se ha venido fortaleciendo la figura de la víctima, porque ha fungido y se necesita que ponga como ese contrapeso para la mala actuación de las procuradurías, policías, incluso jueces. Claro, no, que además es una realidad y existe, ¿no? Déjenme, ya para terminar, brincarme del otro lado, ¿no? ¿Qué pasa en el sistema penal con la presencia de la mujer como abogada en en esta materia? ¿Qué han encontrado? Pues hemos encontrado que justamente el área penal del derecho se ha mantenido muy cerrada hacia que los sujetos, a los abogados, siempre son la mayoría, en su gran mayoría, hombres. Entonces, pues sí, normalmente nos encontramos como siendo como las únicas mujeres en el ámbito penal un poco activas. Sabemos que existen grandes penalistas mujeres, pero normalmente no están como en el centro de los debates que oímos todo el día de el gran caso penal que lo está llevando, siempre mencionan un hombre detrás. Que no se ha roto el techo de cristal ahí. Sí, y creo que es un tema importante porque no únicamente como los abogados, sino también qué está pasando con los clientes y las clientes. Exacto. ¿Será que hoy las mujeres están listas para como clientas ir y buscar un gran despacho de mujeres? No sé, lo que hemos visto por lo menos en nuestro muy incipiente contacto. Nosotros venimos de estar bastante tiempo en el servicio público, y en mi experiencia muy personal yo noté, pese a lo mucho que se pueda comentar, que en el servicio público empieza hoy a haber mucha más equidad en nivel de puestos, nivel de dirección, nivel de desarrollo de las mujeres. Sin embargo, la práctica penal hoy seguimos viendo que por lo menos en el contacto, y si es una apreciación muy particular de lo que nos toca ver, sigue siendo muy baja, tanto en el contacto de estudiantes, mujeres que están saliendo de las facultades. No estamos viendo que sea como su primera opción salir a desarrollarse a un despacho penal. Y en los foros es muy interesante porque, justo como comentaba Adriana, vemos que es un esquema un poco cerrado, pero lo que sí tenemos que sentirnos muy felices
dices, es que nos hemos sentido muy bien recibidas por los grupos de abogados que y también la pregunta es, pues quizás también no ha habido mucho toque de puertas, ¿no? Porque en la puerta que hemos tocado nos la han aperturado recientemente, suscribimos un convenio entre el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Ilustre Colegio de Abogados y la Barra Mexicana, precisamente con nuestra organización, y realmente ese fue un ejercicio que nos pareció pues de mucha apertura, porque quizás de los colegios más antiguos de México en las ciencias penales, que también han estado muy vistas como desde un lado masculino, pues decide hacer alianza con una organización dirigida por mujeres y que está conformada hoy por hoy con puras abogadas mujeres, ¿no? Entonces creo que los espacios empiezan a abrirse, y lo que nos gustaría es invitar a las abogadas que les llama la atención, a las mujeres que están saliendo de las facultades, que no lo vean como una opción distante, que lo conozcan, y que creo que hay muchísimo que hacer de las mujeres como fuertes litigantes en audiencias, en la construcción de investigaciones. Creo que hay una visión muy interesante que aportar. Sobre todo porque ayuda a las propias mujeres que hoy tenemos estos cifras terribles, ¿no? Y eso vamos a que también hacer un llamado a que las clientas busquen y confíen en que una mujer puede representar su caso igual o mejor que un hombre penalista. O sea, hoy en día se escuchan los grandes despachos penalistas y la mayoría están conformados por socios hombres. Y pues la idea y aquí la apertura que estamos buscando es que las propias mujeres digan, sabes que me siento muy cómoda de que mi abogada penalista sea una mujer. Porque el poco contacto que hemos visto es realmente ves a las mujeres buscando hombres para que las representen en el tema penal. No sé si a lo mejor sea un tema de que hay pocas mujeres que se ven, que sean actores claves en materia penal, pero a lo mejor y también es un tema de que las mujeres no confiamos en otra mujer para que lleve a buen puerto su caso. A buen puerto su caso, ¿no? No, perfectísimo. ¿Algo que quieran añadir? Pues la verdad, esta invitación, creo que hacemos muchas invitaciones, ¿no? Tanto a las instituciones que realmente revisen el tema de las guías, que les pueda ayudar, que creo que eso va a ser fundamental, que nos vean como aliados. Como yo comentaba hace un momento, nosotros venimos del servicio público, en lo particular dirigí un área de investigación de corrupción a nivel federal, y lo que se busca es que toda esa experiencia que hemos acumulado en otras áreas les sirva a todos los operadores del sistema, y dos, que no dejemos de quitar el dedo del renglón. Definitivamente el sistema acusatorio es inmensamente mejor que lo que teníamos antes, que claro que es difícil, que claro que hay mucho por hacer, pero creo que ahí vamos en la construcción. Entonces no hay que rendirnos, no hay que tirar toalla antes de ver, creo que buenos resultados que nos vienen en camino. Y sí, pues más que nada hacer un llamado también a los usuarios, que en el momento en el que se vean con la necesidad de acudir a un ministerio público, de acudir a un proceso penal, pues que sí se informen antes, que ahí están las herramientas que las pueden descargar, y que sí sean ese contrapeso que pudieran ser para limitar los actos de corrupción que se puedan dar y para evitar, siendo mujer, ser revictimizada. O sea, también hay algo que hacer por parte de la ciudadanía. Se me ocurre una última pregunta nada más por molestar. Este cambio de aumentar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa en la Constitución, ¿qué tanto en la óptica de ustedes va a afectar el sistema penal acusatorio? Yo creo que primero, en una pregunta, ¿qué tanto va a servir? Creo que las reformas legislativas se debieran de pensar así. ¿Qué hace falta y qué tanto serviría esta reforma? En conclusión diría, la reforma para bien no va a servir de nada. Y dos, ¿en qué tanto va a afectar? Pues sin lugar a dudas creo que viene un importante retroceso a volver a la extorsión jurídica, ¿no? A que la gente que se vea realmente relacionada, investigada por estos delitos, pues prácticamente ve del sistema de justicia un sancionador, un juez que va de inicio cuando apenas
apenas hay mera información que debatir en ese momento. Entonces lo vemos como un grave retroceso. Creemos que ahí va a ser muy importante el papel de los abogados para poder emprender defensas muy enfocadas a lo que se está poniendo enfrente, y no solo en atención a un bien particular de sus clientes, que desde luego es importante, sino como un bien del sistema de justicia. Creo que hay mucho que tenemos que hacer por ese tema, y ojalá pues que en lugar de retrocesos vengan avances, ¿no? Sí, es una política es una política muy fácil, muy popular de vender. O sea, vamos a eliminar las tasas de impunidad metiendo a la cárcel de manera preliminar a gente que está siendo investigada. En realidad el tema aquí es, tú ponte del otro lado. ¿Qué tal si te vuelves un enemigo político, enemigo de alguien más, te señalan y por un mero señalamiento vas a terminar todo tu proceso dentro de la cárcel, privado de tu libertad? Entonces, en realidad lo que nosotros pedimos es, fuera de ayudar, esto sí es un retroceso, y es un retroceso que se vendió de una manera muy positiva, pero en realidad no va a haber un cambio sustantivo, y esto definitivamente no va a bajar los índices de impunidad que tenemos hoy en día. Se había ganado el presunto inocente y regresamos al presunto culpable, ¿no? Sí, desafortunadamente. Sí, y es muy fácil venderlo desde la óptica de ¿a quién estás defendiendo? ¿A los delincuentes? Pues no, estas personas no son delincuentes porque no se les ha probado en juicio que cometieron el delito. Es un mero señalamiento, un mero investigación preliminar e inicial, y con eso ya te están metiendo dentro de la cárcel. Técnicamente, y corríganme si estoy en lo equivocado, pero si pusiéramos el caso de Duarte, bajo esa lógica, sería lo mismo. Sería lo mismo. Y peor aún, creo o sea, que... está en la cárcel y de pronto la justicia dice, no, pues ya no. Vas para afuera y aquí Y está lo todo. mejor que comentó Adriana, pues incluso sancionado unos años, pero ¿y el dinero dónde está? O sea, a ti se te acusó de desviar miles y miles de millones de pesos y ni siquiera sabemos dónde están. Y lo segundo, creo que además de que en su concepción es una mala idea la reforma, técnicamente es pésima, técnicamente es peor que la idea, porque además, por ejemplo, al referirse a delitos de corrupción, refiere dos muy específicos, o sea, no es clara, ni siquiera me parece que adolece hasta de especificaciones para su aplicación práctica, y que eso va a generar pues muchísimos debates que al final a los que dejen problemas son ministerios públicos y jueces y propias defensas que están tratando de implementar cuál es el objetivo de la propia reforma, ¿no? ¿Y la sala anticorrupción en el Poder Judicial? Hijos, pues también creemos que no es una medida que vaya en ningún sentido a disminuir los índices de corrupción, y al contrario, o sea, sumar ministros en este momento de un mismo partido, pues más que nada van a mover el balance de la Corte, una Corte que debería ser completamente neutral, objetiva, pues se va a ver, lo dicen los medios, cooptada por un poder político. Yo la llamaría la reforma incongruente. No es posible que exista un nivel de incongruencia en el cual podamos, los que nos dedicamos a ver los temas de corrupción, sabemos que el principal problema empieza desde el eslabón más delgado, y el eslabón más delgado son policías y ministerios públicos, pasando por jueces y finalmente llegar a las áreas de revisión en la Suprema Corte. Resulta completamente absurdo que estemos pensando en fortalecer, digamos, desde esa visión, una sala del último eslabón, a través de una sala de un tribunal que es además constitucional, no de legalidad, que no hace ningún sentido ante todas las dolencias que tiene el sistema. No, los casos que van a aterrizar, si van a llegar a la Suprema Corte, son mínimos, y en realidad donde se tiene que centrar la atención del combate a la corrupción es, como bien lo mencionaste, en el policía, que es el primer respondiente, el policía que tiene que investigar, Ministerio Público que tiene que justamente armar el caso y judicializarlo, y luego los primeros jueces de control que tienen que vigilar que toda el proceso penal se haga con toda legalidad. O sea, desde ahí se tiene... Exactamente. O sea, no la puerta del sistema de justicia con el ciudadano, claro, no el último revisor. Y van a llegar 3 casos. Y lo segundo, la incongruencia que también vemos es, hace apenas unos meses estuvimos en un gran debate de que en aras de la política de austeridad había que reducir el propio salario a los ministros de la Suprema Corte, que creo que es otro tema, pero que creo que tampoco se justificaba. Y ahora entonces sí pensamos
que en una medida ineficiente que no es congruente con una política de combate a la corrupción, sí se justifica generar una sala nueva que Con nuevos creemos que gastos. únicamente tendrá como resultado diluir las decisiones que se dan en la Suprema Corte. Y creo que eso es gravísimo, y recientemente nos sumamos a posicionamientos muy claros que se hicieron desde el Consejo General de la Abogacía, que preside José Mario de la Garza, la Barra Mexicana, la NADE. Creo que nos ha parecido muy interesante que el gremio de los abogados ha dejado de ser un observador y se ha convertido en un actor contundente, capaz pues de opinar y de poner sus conocimientos en cuestiones que no hacen ni ton ni son, ¿no? Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias.